Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te estaré enseñando algo muy lindo. Es importante que te quedes hasta el final para que así puedas ver el paso a paso y no te pierdas ningún detalle súper importante sobre este proyecto tan pero tan hermoso. Vamos a utilizar el gancho de 3.0 milímetros y voy a estar utilizando este hilo que es como entre acrílico y algodón. La verdad es que es súper suave. Miren su textura, pero no es algodón. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el que tengan a su alcance, ¿sí? Habiéndoles ya mostrado los materiales, ahora sí vamos a comenzar. Muy bien amigos y amigas, lo primero que necesitamos para realizar esta falda es la medida de cintura de la persona para quien vas a hacer la falda. En mi caso la voy a hacer para mi hija que tiene 5 años y como ella es bastante delgada, la medida que voy a utilizar es de 50 centímetros. Sin embargo, si puedo conseguir algunas medidas estándares, te las voy a dejar por acá en la pantallita para que la puedas aplicar para todas las tallas. Ahora sí, en mi caso vamos a hacer primero un nudo deslizado. Luego que ya tenemos el nudo deslizado, vamos a hacer aquí una cadenita base que tenga 12 puntos. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta cadenita va a ser como si fuera el tamaño de nuestro elástico. Recuerden que el elástico lo vamos a ir trabajando por vueltas y la cantidad de vueltas que hagamos es lo que va a ser la circunferencia. Entonces la altura de nuestro elástico va a ser, para el elástico serían unos 6 centímetros. Muy bien amigos, una vez que ya tenemos entonces nuestra cadenita, vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y allí vamos a hacer un punto alto. Nos pasamos a la siguiente y hacemos un punto alto. Y vamos a ir trabajando un punto alto en cada espacio de cada cadenita. En total tienen que salir 11. Perfecto, ya tenemos la primera vuelta del elástico. Ahora vamos con una cadenita de altura, giramos y vamos a tejer las espiguitas de atrás de cada punto. Empezamos con este, agarramos la hebra de atrás y tejemos un punto alto, y los que siguen los vamos a tejer igual. Agarramos la hebra de atrás de cada punto. Para trabajar el último punto vamos a agarrarlo todo completo. Ahora hacemos una cadena, giramos y repetimos. Agarramos la hebra de atrás y hacemos un punto alto. Y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta. Para hacer el último punto agarramos todo el punto completo. Y así amigos y amigas van a continuar por su elástico. Van a hacer puro puntos altos agarrando la hebra de atrás. Entonces vamos a continuar hasta tener 50 centímetros. Muy bien amigos, aquí ya tenemos 50 centímetros. Ya está, miren lo grande que es. Entonces ahora vamos a cerrar esta bandita. Entonces yo me voy a posicionar aquí, ¿sí? Entonces voy a juntar este con este y para cerrar me voy a volver a posicionar aquí, miren. Me voy a volver a posicionar aquí y me voy a pasar a mi otra puntita, este de acá, y voy a deslizar. Saco y deslizo. Voy al siguiente, deslizo. El siguiente, deslizo. Y así voy a ir deslizando por todo este borde.
Bien, una vez que ya está listo, entonces voy a hacer una cadena y les muestro. Este cierre sería el lado revés y mi lado derecho va a ser este de acá. ¿Sí? Aquí voy a sacar esto porque se me ha colado acá esta hebra. Y así es como se ve. Entonces ahora, para comenzar con el alzado de nuestra falda, va a ser súper fácil. Lo primero que necesitamos es iniciar con una vueltita de puntos bajos, ¿ok? Voy a girar desde este espacio, voy a tejer allí un punto bajo y voy a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio, ¿sí? Ahora, como pueden notar, están estos puntos de la bandita, están como acostaditos. Entonces hay como espacios muy grandes. Entonces vamos a procurar tejer 2 puntitos en cada espacio, ¿sí? 2 acá, acá 1, 2 acá, y así vamos a ir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, vamos a ir tejiendo, como les dije, 2 aquí, 1 acá, 1 acá, 2 aquí, 1 acá. Muy bien amigos, ya hice mi vuelta de puntos bajos. Ahora me voy a posicionar aquí y hago un punto deslizado. Ahora vamos a empezar con nuestra puntada y lo primero que vamos a hacer es acá mismo hacer una cadena y empezamos con un punto bajo. Luego de ese punto bajo vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. En el cuarto vamos a hacer allí un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Ahora hago una cadena y vuelvo a trabajar allí 3 puntos altos. Ahora voy a contar aquí 1, 2, 3. En el cuarto hago allí un punto bajo. Y esto es lo que voy a hacer por toda la vuelta, ¿ok? Repito, lazada y cuento 1, 2, 3. En el cuarto hago 3 puntos bajos, cadena y finalizo con 3 puntos altos. Ahora voy a cerrar aquí en mi cuarta cadenita 1, 2, 3, 4 con un punto bajo. Y esto es lo que voy a hacer por toda la vuelta, así que vamos a continuar. Perfecto amigos, ya terminé esta vuelta. Ahora voy a deslizar acá. Miren, aquí solamente me han quedado 1, 2 puntitos solamente. Me voy a posicionar aquí en mi primer punto y voy a deslizar. Y ya está. Entonces les quiero mostrar cómo se ve hasta ahora. Ella va a ir así bajando, ¿no? Entonces así es como se ve. Para continuar con la vuelta 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deslizar este punto. Deslizamos este punto y acá voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Ahora voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar donde está mi punto bajo, ¿sí? O contamos 1, 2, 3. Aquí donde está el punto bajo, entonces voy a hacer allí nuevamente el punto, que serían 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos otra vez. Ok, ahí está. Aquí cierro con un punto bajo y vuelvo otra vez lazada y me posiciono donde está mi punto bajo y hago allí nuevamente 3 puntos altos, cadena y otra vez 3 puntos altos. Así, entonces me posiciono acá y hago allí un punto bajo.
y miren cómo se ve. Entonces así voy a continuar por toda la vuelta. Bien amigos, miren, ya tenemos las dos vueltas y les quiero decir que tuve que cambiar por un gancho de 3.75 porque considero que me estaba quedando un poco apretadito. Entonces la verdad no quiero que me quede así, entonces cambié por un gancho más grande. Entonces voy a agarrar una lazada y acá está mi final. Aquí voy a hacer un punto, ok, 3, cadena, y repito otra vez lo mismo. Muy bien amigos, una vez que ya terminé, entonces ahora para hacer la vuelta 3 va a ser igual amigos, ¿sí? No vamos a cambiar nada. Vamos a deslizar aquí estos 3 puntos, 2 y 3. Aquí en el espacio de la cadena voy a hacer un punto bajo. Y de aquí me voy a posicionar en el punto bajo con un punto de estos, ¿ok? Entonces serían 3 puntos, cadena y 3 puntos otra vez. Así, entonces me posiciono acá y cierro con un punto bajo. Entonces de esta forma vamos a continuar por toda la vuelta. Y así amigos van a continuar vuelta, 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 vuelta hasta que tengan. Y bien amigos y amigas, aquí ya voy por la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, la vuelta número 7, ya voy a terminarla. Y les quiero decir que en esta vuelta yo considero que tengo que hacer unos aumentos. Como pueden ver aquí de este lado y de este lado tengo unas marquitas. Esas marquitas significan pues que allí es donde voy a realizar los aumentos, ¿sí? Entonces ustedes también lo pueden hacer tal cual. Donde ustedes consideren conforme vayan realizando las vueltas que deben hacer aumentos, pues allí lo hacen, ¿ok? No se preocupen, recuerden que toda persona es diferente. Son diferentes tallas, hay personas más delgadas, hay personas más gorditas. Entonces en ese caso yo les recomiendo que vayan midiendo completamente a la persona a medida que van trabajando, como yo lo estoy haciendo. Muy bien amigos, entonces los aumentos van a ser de la siguiente forma. Primero empezamos cerrando esta vuelta aquí con un punto deslizado. Deslizo todos estos puntos. Aquí cierro con un punto bajo. Voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí, y aquí voy a trabajar mis puntos normales, que serían 3 puntos, cadena y luego 3 puntos. Así y ahora así. Ya. Esto lo voy a hacer por cada espacio hasta llegar donde está la marquita, ¿sí? Ok amigos, aquí está mi marquita y yo la voy a sacar porque allí voy a realizar mi aumento. Para realizar el aumento me voy a posicionar no aquí donde está el punto bajo, sino aquí, en este punto que está al ladito. Y allí hago un motivo que serían 3 puntos altos, cadena y luego 3 puntos altos. Me voy a posicionar aquí y cierro con un punto bajo. Ahora me posiciono aquí en el punto que sigue y allí hago lo mismo. 3 puntos, cadena y luego 3 puntos. Así. Y me voy a posicionar aquí. Entonces, de esta forma es como vamos a hacer los aumentos, ¿ok? Así de fácil. Entonces voy a continuar tejiendo mis puntos normales y cuando lleguen a la otra marquita van a repetir el proceso. Entonces, ¿qué les parece si continuamos y nos vemos ahí? Bien amigos, ya estamos aquí en la otra marquita para realizar aumentos. Entonces me voy a posicionar
aquí, miren, 1, 2 aquí, y voy a hacer allí mi motivo, mi punto de 3 puntos altos, cadena y luego 3 puntos altos. Ok, entonces ahora me posiciono acá y hago un punto bajo. Y ahora me voy a posicionar aquí y entonces ahí hago nuevamente otro punto, que serían 3 puntos altos, cadena y luego 3 puntos altos. Entonces de esa forma vamos a realizar aumentos, ¿sí? Cada vez que ustedes consideren que tengan que hacer aumentos, si ustedes quieren que su falda tenga mucho faralado, pues hacen más. En mi caso, yo no lo quiero así. Yo quiero que quede lisa, pero con un poco de faralado. Entonces, por esa razón, solamente aumento en las esquinas. Entonces, voy a continuar hasta acá, hasta el final, y ya después continúo haciendo mis vueltas sin aumentos, ¿ok? Y si considero después de cada ciertas vueltas que tengo que hacer aumentos, pues las voy a repetir igual como les enseñé. Entonces, en ese caso, ahora sí vamos a continuar. Y bien, amigos y amigas, como pueden ver, aquí ya he avanzado con todas estas vueltas. Miren, son muchísimas. Y bueno, ya les voy a medir con la cinta métrica para que puedan apreciar cuánto tiene de largo, ¿ok? De largo tiene aproximadamente 26 centímetros, ¿sí? Esa es la medida para mi niña. Ella es chiquita, ella es delgada y pues esa es su medida, ¿ok? Ahora bien, amigos, aquí miren, yo lo voy a dejar así. En mi caso me gusta así porque aparte esta puntada pesa un poquito, entonces si le agrego más cositas, más vueltas, entonces le va a quedar más pesada a mi niña y pues realmente así no me gusta a mí, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que acá en el elástico yo le voy a poner una cuerdita, ¿sí? Una cuerdita que le voy a pasar por aquí para ajustárselo a mi niña, ¿sí? Ya que este elástico pues estira, entonces como les dije quedó pesadita, entonces para evitar que se le caiga vamos a ponerle una cuerdita. Ok, vamos a sacar entonces y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera y vamos a esconder esta hebra por detrás de la faldita, por aquí. Perfecto, ya escondí, entonces ahora voy a posicionarme aquí nuevamente en mi hilo y voy a hacer el cordón. Voy a hacer un nudo deslizado y voy a hacer cadenitas hasta que yo considere que haga la circunferencia de la cintura de lo que es el elástico y que sobre bastante también para nudar, ¿ok? Entonces yo voy a avanzar y ya les digo cuántos centímetros voy a hacer. Muy bien, amigos, aquí ya tengo mi cadenita del cordón, ¿sí? De la cuerdita. Entonces hice aproximadamente 190 cadenitas y en centímetros vendrían siendo 90 centímetros para la cuerdita. Ahora sí, para comenzar con nuestro punto que vamos a hacer para la cuerda es súper fácil. Vamos a hacer puntos deslizados. Iniciamos aquí y deslizamos. Vamos a la siguiente y deslizamos. Y de esta forma vamos a ir trabajando todo lo que es para la cuerdita. Así. Entonces vamos a continuar hasta el último puntito, ¿ok? Muy bien, amigos, ya terminé toda la cuerdita, todo el cordón, entonces acá voy a cortar. Y ahora aquí voy a alar. Entonces acá yo puedo hacer un nudito, en mi caso voy a hacer un nudito y voy a esconder por detrás de esa cinta, de ese cordón. Me voy a posicionar aquí y entonces el elástico, como pueden ver aquí, como son puntos altos acostaditos, nos dejan estos hoyitos que están aquí. Ok, entonces por esos hoyitos es que vamos a introducir el cordón por aquí. Y vamos a introducir el otro
por aquí. Y así vamos a ir pasando, ¿ok, amigos? Miren, por aquí. Hasta abarcar todo el elástico. Ok, aquí ya cerré todo esto. Miren, ya pasé el cordón de esta forma. Así pueden ver cómo se ve. Entonces acá podemos hacer un nudito, ¿sí? Un lacito, miren. Así lo pueden ajustar. Miren todo lo que pueden ajustar poniendo este cordón. Y lo pueden soltar, ya eso depende pues del gusto de ustedes. Ya aquí con esto hemos terminado nuestra falda, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, tanto como a mí. Y pues si así fue, déjamelo saber en los comentarios. También por favor dale like a este video, de esa manera yo me voy a dar cuenta que realmente te ha gustado, así que dale like, vamos a apoyarnos dando like. También es bueno que dejes tu comentario, tu opinión acerca de qué te ha parecido la falda, qué tal te ha parecido la falda, y que también comentes ahí abajito para qué talla la vas a hacer. Entonces, esto ha sido todo, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!